Buenas noches a todos, mucho gusto. Vamos a dar la clase de Derecho Mercantil 3 para las secciones C y D. Voy a tratar de mejorar la luz aquí porque está un poco baja. Permítame un segundito. Estoy en clase. No, ¿en dónde? No está en medio. ¿Seguro? No lo veo. Bueno, espero que ahora esté mejor la luz. Qué bueno que están viendo, Rocío, Alejandro. Muchas gracias. Pues nos quedamos la vez pasada con el tema del... ya terminamos el contrato de seguro de personas, hoy nos toca ver el contrato de reaseguro. ¿Y qué les diría del reaseguro? El reaseguro es como que la compañía aseguradora comparte el riesgo con una compañía que asume parte de los riesgos que está asumiendo la compañía aseguradora. En otras palabras, la compañía aseguradora le dice, mire, yo tengo estos riesgos de vida o de daños o de incendio, lo que fuera. ¿Usted está de acuerdo, compañía reaseguradora, en asumir parte de los riesgos que yo estoy, a los que yo estoy expuesta? Si se me mueren más de las personas que tengo programadas durante el año, porque hubo un terremoto, una peste, una epidemia, lo que fuera, una pandemia, ¿usted está de acuerdo en asumir parte de ese riesgo? Comparte la mitad, el 30%, el 10%, etc. ¿Y qué prima le tengo que pagar por asumir usted ese riesgo en favor mío? Vamos a ver. La sección C no pudo ver, no, la sección D no pudo ver la transmisión, pero es la misma clase que les subí en la página de la clase para que vieran porque sí hubo un problema técnico, pero si usted es de la sección D, puede ver la clase que se había dado a la primera hora, porque ahí está, ¿verdad? Solo esa clase tuvo una pequeña interrupción al final de la clase, pero todos los demás creo que sí vieron la clase y esa fue la solución que encontré, ¿verdad? Volver a pasarles o darles el vínculo para que pudieran ver la clase que ya se había dado ese mismo día y que tiene el mismo contenido. Entonces lo que estamos hablando es de que el reaseguro es ese contrato por el cual hay una compañía reaseguradora, que normalmente son compañías que tienen lo que se llama la dispersión del riesgo. No están concentradas en un país, en una región, sino que tienen concentrado el riesgo a nivel, digamos, repartido el riesgo a nivel mundial. Porque si aquí hay una inundación, y allá hay un terremoto, y allá hay una peste, y allá hay una epidemia, es muy poco frecuente que el riesgo se va a extender a todo el mundo, salvo el caso de la pandemia, que fue un caso excepcional. Y entonces estas compañías lo que tienen es, primero que asumen riesgos más amplios, pero están más repartidas geográficamente. Y entonces eso les permite como que arriesgar, que pueden ayudar a las compañías locales a asumir riesgos, una parte de los riesgos que asumen las compañías locales y que están ellas asegurando a las aseguradoras. Y eso es lo que se llama reaseguro. Vamos a dar el concepto y después vamos a ver qué dice el doctor Villegas al respecto. Por el contrato de reaseguro, el asegurador traslada a otro asegurador o reasegurador parte o la totalidad de su propio riesgo. Si transmitiera todo el riesgo, no tendría caso porque no me voy a quedar yo, todo el riesgo lo asume la otra parte, pero entonces me va a cobrar todas las primas que yo cobro, ¿verdad? O buena parte de las primas que yo cobro. Entonces lo que hacen las compañías aseguradoras con las reaseguradoras es que le dicen, mire, si mis indemnizaciones que pagué en un año sobrepasan de 10 millones de quetzales o de 10 millones de dólares, usted me paga ese exceso que haya sobre la siniestralidad de este año
Yo tengo una siniestralidad del 3% o del 10% de vehículos robados. Si sube del 10%, lo que exceda, ¿usted me ayuda a compartir ese riesgo? ¿Cuánto me cobra? Ese es básicamente el concepto del reaseguro para que lo entendamos. O si se me mueren más de las personas que yo tenía que cubrir como indemnizaciones en un año determinado. Si pasa de 10 millones las indemnizaciones que yo tengo que pagar en un año dado, lo que exceda, usted me lo ayuda a cubrir. ¿Cuánto me cuesta ese riesgo que yo estoy trasladándole a usted de que haya una siniestralidad muy alta? Eso es lo que se llaman las cláusulas catastróficas. Si hay una catástrofe en cuanto a incidencia de siniestros, yo necesito una cobertura para no quebrar, para que usted, reaseguradora, me ayude a mí, asegurador, a pagarle a mis clientes. O si yo tengo que pagar algo, usted me paga aparte, asume parte del riesgo, todo parte del riesgo, dice aquí el artículo 1020 del Código de Comercio, y entonces yo le voy a pagar una prima por ese, o le voy a compartir parte de las primas que yo cobro por el hecho de que usted está asumiendo riesgo. No se puede ver ninguna de las clases. Las clases me pueden aclarar si las que no pueden ver son en la de ahorita. O yo tampoco le pude ver ya que el link no carga la transmisión, por lo tanto. Ok, pero hoy sí están viéndolas, me pueden confirmar si está viendo, porque entonces repito, estoy explicando el artículo. Me pueden confirmar si están viendo esta clase, porque entonces lo que vamos a hacer es que les voy a volver a transmitir la clase pasada para que la tengan. Si están viendo esta, entonces ya eso es con la clase del martes. Normas supletorias. En lo no previsto por las partes en el contrato se aplicarán las normas internacionalmente reconocidas en el tipo de reaseguro de que se trate y en forma supletoria las disposiciones de este código en lo que fueren aplicables. Otra vez, el contrato de reaseguro, como es un contrato internacional, está sujeto a las normas internacionales aplicables, no a las leyes. Y entonces, obviamente, aquí tenemos la misma situación que ya vimos con los contratos los usos y contratos mercantiles para la carta de crédito, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí hay que tomar en cuenta que se aplica la costumbre mercantil, los usos mercantiles. Recuerden la instancia de uso o práctica en contrario, costumbre o práctica en contrario, salvo cuando hay lagunas de la ley y que la propia ley remite a la costumbre o a los usos mercantiles, como en este caso, a los usos mercantiles. Tanto en materia de derecho laboral, el derecho remite a que cuando hay una costumbre más favorable al trabajador, pues se aplica para regir la relación laboral. Y en lo mercantil, aquí es un caso claro en donde nos está diciendo que aplican supletoriamente, si no hay una norma aplicable al contrato de reaseguro, las costumbres o usos internacionales mercantiles. Aquí lo tiene explicado el doctor Villegas en su excelente tratado y vamos a irnos al reaseguro. Está contrato de reaseguro y cesión de cartera 275 y 276. No tiene mucho el doctor Villegas sobre esta materia, pero vamos a leer lo que nos dice el doctor Villegas al respecto. Y estoy viendo que hay un comentario ahí. Sí se entrecorta y se adelanta de la misma manera. Esta sí deja accesar, solo que por rato se corta la transmisión. No sé si a los demás compañeros también les pasa. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a trasladar exactamente al frente del router, porque puede ser que por distancia el router no se esté transmitiendo bien. Entonces vamos a irnos para la otra sala. Permítanme un segundito. Aquí estoy enfrente del router, entonces espero que eso sea lo que nos está dando el problema y que lo podamos resolver.
ver si ese es el tema. Me cuentan si está ahí mejor, por favor. Ay, Dios. Ahí estamos. Vamos a ver si ahorita me dicen si está mejor. Si a todos se les está posibilitando ver el video, por favor me confirman. Si se ve mejor ahí. Pero no, me ven más cerca por lo menos. Es que había trasladado a otra sala la transmisión, pero parece que aquí estamos mejor. Aquí estoy enfrente del router, entonces no debería haber problema. Bueno, ¿qué dice Villegas Lara en la página 277 de su obra Derecho Mercantil Guatemalteco, tomo 3, sexta edición? Dice: dentro de los llamados contratos de garantía cuya finalidad... Ah, no, ese es el de fianza, perdón, estoy mal. Es en reaseguro. Reaseguro es la página 275. Para finalizar el tema del seguro, nos referiremos brevemente a los contratos de reaseguro y cesión de cartera. Una forma que pudiera hacer una compañía aseguradora es, bueno, le cedo toda mi cartera, pero eso no es conveniente para las compañías porque es cierto, están haciendo un papel de vendedores de seguros, pero no se están dedicando al negocio del seguro. En cambio, en el contrato de reaseguro, lo típico es que le diga, mire, si excede la responsabilidad, si yo tengo que pagar más siniestralidad de la normal, usted me apoya. ¿Y cuánto me cobra por asumir el riesgo de que yo tuve que pagar, en vez de 10 millones de quetzales de pérdidas de vida, de indemnizaciones de seguro de vida, tuve que pagar 20? Esos 10 millones usted me los cubre. ¿Y cuánto me cobra? Bueno, yo le cobro el 10% de sus primas. Por el 10% de sus primas yo asumo el riesgo de que si se le mueren más de 10 millones, si usted tiene que pagar más de 10 millones de indemnización en un año dado, yo le pago la diferencia. O le pago el 50% de la diferencia. O le pago el 80% y usted se queda con el 20% como deducible, ¿verdad? Una cosa así sería el contrato de reaseguro. Dentro del contrato del negocio de seguro se encuentra prevista la rentabilidad del negocio empresarial. Los cálculos actuariales permiten un margen seguro del negocio del seguro. Un margen seguro del negocio del seguro. O sea, se supone que las estadísticas van a funcionar. Lo que está aquí diciendo el contrato de reaseguro es por si los cálculos, hay una variación estándar normal, eso se toma en cuenta, ¿verdad? Hay años donde hay más siniestralidad, hay años donde hay menos, pero eso se llama variación estándar en estadística, ¿verdad? Es una variación normal. Cuando se sale la variación de lo normal, de la variación estándar, es cuando podemos tener problemas. Porque yo tengo que cubrirme como asegurador responsable, tengo que decir, bueno, mis probabilidades de que se me mueran mis asegurados están en el 10%. Pero el año tal se murieron el 12, el año tal se murieron el 15, el año tal se murieron el 7. Entonces ese es el rango de variación en donde yo me tengo que proteger. Fuera de esos normales, yo tengo que tomar un reaseguro para que si se fue al 20% la siniestralidad de carros robados, incendios, terremoto, porque fue un año en que hubo terremoto, peste, pandemia, muertes accidentales, asaltos, lo que sea. Para esos casos extraordinarios que exceden de las previsiones actuariales, estadísticas, yo voy a contratar un seguro. Y ese seguro me lo da el reasegurador. Para esta efectividad de la empresa no se agota ahí, se consolida más aún con el reaseguro, que viene a ser otro contrato de seguro con la particularidad de que el asegurador pasa a ser sujeto asegurado. Yo le traslado mi riesgo a la reaseguradora. Por ejemplo, la aseguradora La Fortuna asegura una fábrica en 1 millón. Para no correr solo ella el riesgo de pagar la indemnización si sucede el siniestro, la reaseguradora se reasegura con la reaseguradora, celebrando un contrato mediante una póliza y pagando una prima. El mismo contrato de seguro.
Si me pasa algo con yo me comprometí a pagar 1 millón. Si sucede el siniestro, yo le voy a compartir a usted el 20% de mis primas y usted me va a pagar el 50% de la indemnización que voy a tener que pagar. O el 20%, en la misma proporción puede ser, ¿verdad? Lo que negocien las partes. Efecto, trasladar al reasegurador el riesgo de pagar eventualmente la indemnización del seguro contratado para proteger la fábrica. En consecuencia, el reaseguro es el contrato por el cual el asegurado traslada al reasegurador todo o parte de su propio riesgo. Este contrato se encuentra regulado del artículo 1020 al 1023 del Código de Comercio, en donde se señalan las siguientes particularidades. Los contratos de reaseguro deben registrarse en la entidad fiscalizadora, Superintendencia de Bancos, Intendencia de Seguros, no siendo necesarias las legalizaciones que se exigen cuando los documentos provienen del extranjero. Son contratos mercantiles, otra vez, que no están sujetos para validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean el idioma y la forma en que se celebraran, las partes quedarán obligadas de la manera en que aparezca que quisieron comprometerse y no se tienen que interpretar arbitraria o antojadizamente, sino que el contrato es válido. A diferencia de que el asegurador solo puede ser una persona jurídica organizada conforme al derecho guatemalteco, el reasegurador sí puede ser un ente extranjero. Aquí en Guatemala no hay ninguna reaseguradora. Todos los reaseguradores están en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón, porque son empresas sumamente fuertes económicamente que han trabajado durante muchos años y que han acumulado una gran cantidad de activos y de solvencia para poder responder a nivel mundial de cualquier reclamo que le hagan las aseguradoras, ¿verdad? Y entonces no se exige que haya una reaseguradora guatemalteca porque sería imposible. Como les digo, esto se basa en la teoría de la dispersión del riesgo. No poner los huevos en la misma canasta, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino que, como les digo, esta empresa en Alemania a lo mejor tiene contratos en Estados Unidos, en México, en Rusia, en Japón, en Asia, en África, en todos los continentes, y entonces recibe primas de todo el mundo y tiene responsabilidades y riesgos repartidos por todo el mundo. Algunas primas les resultarán rentables porque ahí no hubo siniestralidad ese año, y en otras les resultará pérdidas porque en ese año sí hubo más siniestralidad que la esperada. Entonces es lo mismo del contrato de seguro. Hoy por ti, mañana por mí. La reaseguradora viene siendo ese contrato de seguro en donde yo aseguro a la compañía de Guatemala por si tiene algún problema. Como no hubo problemas ese año porque su siniestralidad se mantuvo entre las esperadas, entre los parámetros de los estudios actuariales estadísticos esperados, entonces esas pólizas me las cobré y no tuve que pagar ese año. Pero tuve que pagar en Japón porque hay un tsunami y se les inundó y hubo pérdidas enormes. Las compañías aseguradoras de Japón me reclaman entonces y me dicen, mire, se me pasó la mano de siniestralidad este año, ayúdeme a pagar esos riesgos que usted compartió conmigo, ¿verdad? No sé si se entiende, es el mismo concepto del contrato de seguro, solo que macro, reaseguro. Aseguro a las aseguradoras por si sus riesgos son si sus siniestros de los riesgos que tienen resultan más elevados que los normales. En lo que fuere pertinente, el reaseguro se rige por las normas internacionales que sean aplicables. Las divergencias con motivo del contrato se resuelven por arbitraje, con árbitros que deberán ser técnicos sobre la materia, debiendo tomar en cuenta para dictar su laudo los usos y costumbres del reaseguro. Fíjense pues, aquí estamos hablando de la costumbre mercantil como fuente de derecho. Específicamente, el Código de Comercio nos dice, aquí aplica la costumbre, el uso mercantil. Usos y costumbres del reaseguro. El asegurado primitivo, o sea, yo que me aseguré la vida o mis beneficiarios, no tengo ninguna relación con el reaseguro. Yo no puedo venir y demandar a la reaseguradora. Yo demando o mis beneficiarios demandan al seguro para que pague, y si el seguro no paga, no puedo ir a demandarle al reaseguro. La relación reasegurador-asegurador es entre ellos.
No entro yo como asegurado primitivo. O que me robaron mi carro, yo no voy a demandar a Alemania, a la compañía reaseguradora. Yo me arreglo con la compañía de Guatemala. Como tampoco lo tiene el beneficiario, ni mis beneficiarios ni el asegurado tenemos relación con el reasegurador. Ese contrato, aunque indirectamente se relacione con el contrato de seguro inicial, solo vincula al asegurador con el reasegurador. Es un contrato entre esas partes. Yo no puedo ir a demandar a la compañía Alemania, a Rusia o a Japón o a Estados Unidos, decir, mire, yo tenía un seguro de mi carro, no me lo pagaron y usted aseguró ese riesgo, una parte de ese riesgo y vengo a demandarlo. La relación es directamente del asegurado con la aseguradora local y de la aseguradora local es la que va a tener que ir a juicio arbitral, a procedimiento arbitral, si no le pagan las cantidades que resultaron de un año catastrófico, digamos así, cuando hay demasiada siniestralidad. O puede ser que le estoy compartiendo el 20% de mis riesgos por el 20% de las primas. Y entonces la compañía reaseguradora dice, bueno, usted tuvo que pagar 1 millón, yo le pago el 20%, porque le cobré el 20% de la prima que usted cobró. O el porcentaje que pacten las partes. No estoy seguro que tenga que ser el mismo porcentaje, porque eso son negociaciones mercantiles, también basadas en estudios actuariales. Todo el contrato de seguro y de reaseguro se basa en la ciencia matemática de la estadística, que se llama estudios actuarios o actuariales. Que lo que es la estadística a través del tiempo. ¿Qué ha sido la historia de la siniestralidad de los vehículos, de las vidas, de los terremotos, de los incendios a través del tiempo? Entonces, eso es lo que en eso se basan, en esos cálculos actuariales. Se calcula cuál va a ser el monto de la prima que hay que cobrar para poder pagar la siniestralidad conforme la estadística. Cuando crearon el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que no es otra cosa que un contrato de seguro en donde todos deben contribuir y se calcula una siniestralidad para poder atender los riesgos de muerte, invalidez y vejez, IBS, por ejemplo, o accidentes o enfermedad, entonces se calcula qué se necesita, cuánto va a costar atender esos riesgos y cuál es la cuota que se le tiene que pedir a las partes que tienen que contribuir a ese régimen de seguridad social. Es un seguro. La única diferencia entre el seguro social y el seguro privado es que el seguro social es obligatorio, es nacional, es unitario y que deben contribuir el Estado, los patronos y los trabajadores, obligatoriamente si tienen 3 o más trabajadores, las empresas. En el seguro privado es lo mismo, solo que con los mismos, digamos, estudios actuariales específicos para el riesgo de que se trate, hay libertad de contratación. Entonces ahí las partes pueden decir, bueno, esta compañía me da mejores condiciones, esta me da más indemnización, esta me da costo más bajo de primas o facilidades de pago o lo que fuera, o me cubre la flotilla de vehículos o me cubre a mi personal, entonces yo voy a optar por esta compañía. Hay una contratación privada, contractual, libre. La otra es obligatoria. Usted tiene que contribuir porque la ley lo obliga a contribuir al seguro social. Pero es el mismo concepto de contrato de seguro. Contrato de cesión de cartera. El contrato de cesión de cartera se da cuando una aseguradora cede a otra el conjunto de los contratos de seguro de uno o varios ramos en que opera. Yo opero seguro de vida y vengo y le traslado toda mi cartera a otra compañía de seguros. Le vendo mi cartera. Yo cobro tanto de primas y tengo estos riesgos. Le traslado toda mi cartera, todos mis riesgos y todo el cobro de primas a la compañía cesionaria, ¿verdad? Ese contrato